Chicos, pues vamos a dar inicio al seminario de hoy, 6 de julio. Nuestro invitado va a dar su plática titulada Diseño electrónico hecho a la medida, herramientas y soluciones. Eh, Él es el doctor Víctor Rodolfo González Díaz. Él es originario de la ciudad de Puebla, de hecho está ahorita desde Puebla. Realizó los estudios de posgrado, tanto maestría como doctorado, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en 2005 y 2009 respectivamente. Él trabajó en una estancia postdoctoral en la universidad, voy a decirlo así, degli Studi di Pavia, no sé cómo se pronuncia, en Italia, de 2009 a 2010. Actualmente él es profesor investigador de tiempo en la Facultad de Ciencias de la Electrónica de Benemérita Universidad Autónoma. Esto desde el 2011, y está a cargo del Laboratorio de Diseño y Caracterización de Circuitos y Sistemas de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP. Él trabaja principalmente en el diseño de circuitos integrados para aplicaciones en señal mixta, y sus intereses principales son el diseño de convertidores de datos para la solución de problemas prioritarios. Él va a darnos la presentación, y al final de su plática les voy a pedir pues que si tienen se la hagan, una duda. También a las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Blue Jeans, pueden ir dejando sus dudas, ya sea durante la presentación del doctor o al final, y al final de la presentación yo se las voy a leer al doctor. Y pues bienvenidos tanto los presentes, los que están en línea, y también bienvenido el doctor Víctor, y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la amable presentación y principalmente también por la invitación a participar con ustedes en este seminario, el cual considero que es una actividad muy importante que fomenta de alguna manera, eh, que difunde principalmente el interés de todos nosotros trabajo, por hacer trabajo de ciencia, de investigación, por ir hacia el desarrollo de recursos humanos. Em, Antes de comenzar, pues me gustaría también pedirles que en el caso de que tengan alguna duda durante la sesión, pueden levantar la mano, pueden hacer el comentario con toda confianza y yo intentaré verlo, dar también comentarios adicionales para que esta charla sea un poco más amena, que no sea muy lineal, ¿no? Intentar más bien darles un tipo de demostración de lo que hacemos aquí en la Facultad de Ciencias de la Electrónica con el espíritu de poder tener un vínculo entre comunidad científica tecnológica y también como parte de nuestro desarrollo país. Bueno, antes entonces, estoy aquí en el laboratorio, de hecho, más tarde intentaré hacer algún cambio de la cámara para que puedan ver las cosas que tenemos, lo que estamos haciendo. Y bueno, voy a presentar mi pantalla, si son tan amables de comentarme si se observa toda la pantalla principalmente. Sí, ya se ve. Bueno, yo nombré a esta charla diseño electrónico hecho a la medida, herramientas y soluciones. Más allá del contexto de la parte de circuitos integrados, porque a veces cuando hablamos de un trabajo que hacemos, ¿tú qué haces? Bueno, yo trabajo en diseño de circuitos integrados, pero es muy amplio, ¿no? El concepto. Tal vez cuando hacemos difusión, cuando intentamos explicar lo que hacemos, conviene utilizar términos que son más generales, que van hacia la solución, digamos, hacia todos nosotros. Por eso le coloqué como hecho a la medida. Hecho a la medida está muy relacionado con lo que tecnológicamente en inglés se conoce como el full custom, eh, o tailored, ¿no? O sea, que es así como que hecho a mano, ¿no? Hablamos un poquito en ese sentido, de decir que se trabajan bajo diseños específicos, bajo soluciones específicas. Y bueno, también por esa parte también hablamos sobre herramientas y soluciones. ¿Cómo es posible hacer ese tipo de trabajo? Bajo el contexto científico es necesario también tener una evolución y un desarrollo de infraestructura. Bueno, entonces, gracias nuevamente por este seminario 3 de EIT. Y bueno, brevemente les voy a dar una organización de lo que vamos a hacer o platicar el día de hoy.
y es hablar principalmente entre la articulación que debe existir entre ciencia y educación. Y bueno, en este momento no adjunté la palabra eh, ah, mercados, en este caso empresa, porque es algo que precisamente queremos fomentar en México porque no existe en este rubro ese tipo de articulación, por eso no la quise nombrar, sin embargo, vamos a observar por qué es necesario. Y ahora sí explicar un poco más el contexto de hecho a la medida o full custom y qué herramientas y qué infraestructura es necesaria para poder tener una participación en la frontera del desarrollo científico. Una vez que hayamos determinado este contexto, vamos a mostrar algunos ejemplos de soluciones específicas diseñadas aquí en el laboratorio, que han sido principalmente en trabajo de sus compañeros o los compañeros de posgrado de los tres niveles, que sería licenciatura, cuatro serían licenciatura, maestría, doctorado y obviamente estancias postdoctorales. Finalmente me gustaría tomar unos minutos para hacer una reflexión, algunos pensamientos respecto a los retos que tenemos como equipo nacional, el tema de la investigación multidisciplinaria y qué problemas podemos resolver con este tipo de visión. Bueno, una cosa interesante muchas veces es que nos gusta saber de dónde provenimos, qué evolución tenemos, es decir, ha sido impresionante cómo a partir de la existencia de nosotros dentro del cosmos, dentro del universo, pues ahora tenemos ese grado de conciencia, por eso utilicé ahí el elemento conciencia, tomándolo desde dos puntos de vista, la perspectiva científica, es decir, conciencia con investigación, desarrollo, con ese trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de algunos siglos, ahora como especie tenemos un grado de identificación sobre dónde estamos ubicados aproximadamente. Y obviamente tenemos esa conciencia, o digamos ahora ese mecanismo de pensamiento en el cual debemos de pensar cuál es nuestra misión, cuál es el sentido de estar aquí, qué propósito tenemos como personas principalmente, y después como civilización, hacia dónde vamos, qué sentido tienen realizar un trabajo o la existencia en sí. Entonces, pues es una cuestión más bien filosófica hasta cierto punto de vista, pero es muy interesante observar que a partir de esa evolución del cosmos, pues los materiales se han ido transformando para poder componer específicamente las moléculas, los átomos de nuestros ojos que nos permiten detectar la luz, ¿no? Para identificarnos como entes vivos. Pero todavía es un poco más impresionante pensar que en este momento yo me encuentro en Puebla, a unos cuantos miles de kilómetros de distancia, y la comunicación es casi en tiempo real. Esta situación pasaba un poquito eh, desapercibida, es decir, creo que no nos dimos cuenta, ¿no? No sé si algunos de ustedes cuando eran niños, inclusive algunos de los que están presentes ya en el momento que surgió la película Volver al Futuro, Spielberg hablaba de una cuestión de videoconferencias, ¿no? Y me acuerdo que como entra Martin McFly y entra a la casa, a su sala, y baja una pantallota y hacen una videollamada. Se veía un poco impresionante, pero la verdad es que creo que subimos a otro nivel, aquel en el que ahora tenemos videollamadas con un handset, con un dispositivo bien pequeñito. Inclusive hasta, bueno, empieza a ser más común que los handsets sean más pequeños, inclusive tener ese tipo de comunicación instantánea con dispositivos muy pequeños. Y la respuesta a este cuestionamiento, a esta reflexión, es que pues es gracias a la evolución y al grado de conciencia que tenemos en este momento como especie. Y bueno, es importante tener como perspectiva hacia dónde vamos. Por ejemplo, aquí mostramos una imagen obtenida hace un año aproximadamente, poco más de un año, en el cual se puede ya ver el panorama de Marte. Podemos identificar llanuras, podemos ver con cierta resolución, inclusive determinar cuáles son los componentes que tiene este planeta y a partir de eso, pues
ir construyendo la historia de nuestro sistema solar, que al mismo tiempo pues, nos ayuda a identificar cómo evoluciona el universo, ¿no? A intentar sostener estas teorías sobre la evolución del cosmos. Pero de nuevo, es muy interesante saber cómo es que hemos podido, como especie, tener ya un contacto en otros lugares dentro de nuestro sistema solar y que tal vez como especie nos tocará, tal vez no verlo, pero sí como especie vivirlo, el hecho de poder emigrar a otros puntos en el cosmos. Bueno, entonces este grado de conciencia se ha dado conciencia, trabajo científico, que han hecho grandes precursores. En el caso específico de crónica inalámbrica, alámbrica, punto a punto o inclusive entre líneas de transmisión, pues sigue siendo a través del flujo de partículas, en este caso el electrón como, perdón, es que pasaron en el laboratorio y saludé. El electrón como una partícula importante es el que nos da la posibilidad de transmitir información. Y esta partícula con masa, con carga eléctrica, pues fue obviamente descubierta por Thomson, quien pues de alguna forma investigó cómo se comportan, cómo se deflectan estas partículas a través de campo eléctrico y se determinó que contienen masa. Michael Faraday, alguien también muy importante, estudió fenómenos sobre la inducción electromagnética. Es decir, con comunicaciones de punto a punto, en este caso por líneas de transmisión, pues están compuestas a partir de esa transferencia de carga por un portador, que es una partícula, la cual es el electrón, y la comunicación inalámbrica, pues tiene mucha correlación con el estudio de la inducción electromagnética. Una tendencia natural, obviamente, será no observar no únicamente estas partículas o variables eléctricas predeterminadas, sino que dentro de poco tiempo tal vez utilizaremos otras variables físicas, como puede ser la luz, para el procesamiento de señales dentro de línea de comunicación o bien hacia otros puntos en el espacio. Bueno, entonces, desgraciadamente, el vínculo entre ciencia y educación está muy relacionado con las características de un entorno social. Es decir, que las condiciones para la búsqueda del conocimiento varían respecto a las épocas. Inclusive hay líderes que han podido fomentar este conocimiento. Hay personas que son altamente influyentes, sí, efectivamente, pero a veces de forma inesperada o impredecible. Los elementos cambian de tal forma que hay un salto en la evolución de nuestra sociedad hacia un desarrollo mucho más acelerado. Es decir, si tomamos una perspectiva, una retrospectiva de hace aproximadamente 100 años, pues obviamente que la evolución en un siglo ha sido muchísimo más importante o más veloz, no sé si decirlo importante, pero es veloz comparado con la evolución durante algunas decenas de miles de años desde que la civilización o el ser humano en su forma actual se concibe. Entonces, podemos identificar eso, ¿no? Cambios sociales, guerras y hasta fenómenos naturales. Obviamente hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? Cómo es que nuestro planeta también nos va a dejar o hacia dónde nos va a llevar a investigar. Es decir, los fenómenos naturales que estamos viviendo en este momento, cómo lo puede ser el agotamiento de recursos para la subsistencia, el cambio climático, la evolución de la temperatura en el planeta nos va a llevar a trabajar sobre ciertos aspectos, principalmente energéticos y de alimentación. Energéticos en el sentido de cómo podemos transportarnos, cómo podemos comunicarnos, pero al mismo tiempo que estos elementos energéticos, pues de alguna forma han ido degradando la forma en la que vivimos. Y de alimentación, principalmente nutrientes, ¿no? Agua, de hecho, la agricultura, ¿no? Como elemento tecnológico fundamental, creo que es algo que tiene o va a ir evolucionando de forma acelerada.
Y en este sentido, a veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, es que yo en realidad soy electrónico, o soy tecnólogo, soy un tecnólogo, o soy un científico tecnólogo, o soy un investigador que hace ciencia básica. Y muchas veces pensamos que ese tipo de trabajo de ciencia básica no está correlacionado con los fenómenos que acabamos de describir, con aspectos fundamentales de nuestra sociedad. Sin embargo, estoy convencido de que todos, de forma ponderada, contribuimos, contribuimos a un desarrollo que es tangible. No podemos decir que hay elementos que son más o menos importantes, más bien es focalizar, es colocar parámetros importantes a cada una de estas variables de la ecuación general del conocimiento que nos puedan ayudar a mejorar nuestro estatus y hacia dónde vamos a ir. Bueno, y en este caso entonces, por esa razón, hablé un poco del contexto, de la ciencia, de la evolución, donde nos encontramos ahora. Y bueno, en el sentido de la ciencia, tecnología y docencia, pues hay una parte difícil de correlacionar, porque a veces pensamos que el hacer trabajo de academia nos aleja de la docencia. Sin embargo, creo que debe haber un balance, un balance porque muchas veces nos enfocamos única o exclusivamente a la investigación, pero en realidad el trabajo en equipo con el desarrollo de recursos humanos son los que nos pueden dar posibilidades de tener un desarrollo mucho más veloz. Es decir, solos es difícil realizar este tipo de desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, además de la característica de recurso humano, también es importante hablar sobre infraestructura. ¿Qué herramientas necesitamos para poder realizar ese trabajo? Aquí muestro algunas imágenes de cuestiones conceptuales, es decir, una concepción matemática o simbólica, bueno, que es llevada generalmente a una implementación física. En este caso, la implementación simbólica, aquí vemos algunos elementos que muchos de nosotros conocemos como elementos eléctricos que están asociados. Y bueno, nuestra tarea está en decir qué está conectado, cómo está conectado para predecir su evolución, para designar parámetros y para indicarle cómo quiero o cómo necesitamos que funcione ese ente eléctrico para resolver un problema. Una vez que resolvemos o tenemos una idea sobre hacia dónde enfocar esa aplicación, hacer la construcción ya es una característica fundamental, es decir, puede sintetizarse, es un elemento que puede ser eh, incluido dentro de un sustrato y que obviamente al tener esa característica tangible puede caracterizarse y llevarse a una aplicación. De hecho, el diseño de circuitos electrónicos de aplicación específica tiene como acrónimo ASIC o ASICS, que es un acrónimo que se hace usualmente o se relaciona a lo que comúnmente conocemos como un chip o un circuito integrado. Bueno, entonces, en ese sentido, podríamos dar algunas notas. Desde mi punto de vista, es una opinión en ese sentido. No hay investigación efectiva sin docencia, ok, pero también no es tan factible balancear la docencia o la parte de desarrollo desde el otro lado y descuidar la parte de investigación, porque entonces no existe ese desarrollo. Es decir, necesitamos hacer docencia, pero incorporando nuestra parte experimental, nuestra parte de desarrollo científico y tecnológico, y bueno, algunas estrategias que hemos estado observando, que creo que en general son coincidentes, bueno, son elementos que coinciden con la forma de pensar de la comunidad académica, es que las nuevas vocaciones deben de ocurrir a una edad temprana, es decir, difundir la ciencia y tecnología en las nuevas generaciones desde sus primeros elementos de la educación para que tengan ese interés en el desarrollo tecnológico. Recursos humanos de alto desempeño, es decir, muchas veces buscamos que nuestras universidades o los centros de investigación gradúen estudiantes. Sí, está bien, pero no, más allá de una cuestión de una graduación masiva, también hay que intentar fomentar que esa graduación masiva o la graduación de las personas que están inscritas en nuestros programas de estudio tengan la suficiente calidad de incorporarse a la industria. El problema es que actualmente la industria tiene una característica global.
Difícilmente vamos a poder competir si buscamos que nuestros programas de estudio se enfoquen principalmente en la industria local o la industria que ya sabemos hacer. Es cómodo, es, digamos, y bueno, que venga la inversión, que pongan aquí sus centros de manufactura y bueno, logramos graduar ingenieros para que vayan y supervisen esos procesos de manufactura. Sin embargo, pues es notorio que en este momento hemos perdido un gran campo de oportunidad en el sentido del desarrollo económico principalmente, económico y tecnológico, que a la vez también tiene un gran impacto en el desarrollo social. Entonces no son elementos que están completamente aislados. Siempre uno va de la mano del otro y bueno, hay consecuencias. Bueno, sin embargo, creo que es momento de que como país, como tecnólogos, tengamos eh, un fomento hacia la colaboración entre disciplinas para que tengamos un mayor impacto. Hasta hace algunas décadas sí ha habido un cambio importante, un fomento muy grande de la ciencia y tecnología, no como es o como es requerido por las necesidades del país, pero creo que sí ha sido grande en el sentido de comparación con lo que se hacía hace algunas inicios, ¿no? De nuestro país. Um, pero creo que ese cambio que existe en este momento pues necesitan nuevamente una aceleración. Y creo que esa aceleración pues también tenemos que irla desde nuestras trincheras, intentando trabajar en colaboración nosotros como tecnólogos nacionales, pero también ir buscando hacia el exterior. Por ejemplo, en esta imagen muestro solo aquí en la facultad con qué institutos, con qué universidades, con qué vínculos contamos. Y lo hacemos en este momento como nos enfocamos sobre la parte de diseño electrónico a empresas, a universidades que hacen ese tipo de trabajo. Y bueno, aquí el tema es qué iniciativas estamos tomando nosotros como institución hacia un enfoque de multidisciplina que lleve a nuestro conocimiento a un desarrollo que pueda incidir en problemas que son latentes en nuestro país. Bueno, ¿sí se escucha, compañeros, todavía? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, sí los estoy viendo. Bueno, hablábamos sobre frontera del conocimiento, sí, con ciencia, pero también con tecnología. El circuito integrado, en este caso, está fundamentado en el desarrollo de sistemas eléctricos en sustrato, en cristales. El primer transistor que fue sintetizado a finales de la década de los 20, el siglo pasado. Aquí vemos una fotografía donde se ve un clip que está un poco torcido y se ve un triángulo. Ese triángulo es un sustrato semiconductor. Este fue el primer transistor de la historia. Y en la figura inferior se encuentra el primer circuito integrado de la historia, que fue sintetizado por Jack Kilby y Robert Noyce a finales de la década de los 50. Y bueno, ese circuito integrado pues cuando fue inventado por estos científicos que después han recibido el premio Nobel, pues en ese momento no tuvo un impacto inmediato. Jack Kirby dijo, esto nos puede traer una gran cantidad de beneficios económicos. Sin embargo, donde se encontraba, pues todavía no había la tecnología para hacerlo en una gran escala como lo tenemos ahora, aquí en la imagen en azul. Se ve un empaquetado que es un procesador, cual contiene principalmente elementos, paquetes de información como cuantos, bits, para poder hacer el procesamiento. Pero obviamente para hacer ese procesamiento necesitamos hacer puente o una transformación entre el dominio físico de las variables con las que estamos asociados con ese nivel de cuantificación de la información. Ahora, entonces, pensamos circuitos integrados, los chips, etcétera, dominan el mercado porque se han convertido en una solución de bajo costo para problemas importantes. En la década de los
de los 90, generalmente se tenía un dispositivo, tenía la escala de micrómetros por 10 a la menos 6. Las dimensiones mínimas estaban en ese rango de por 10 a la menos 6 y se ha ido reduciendo el tamaño del dispositivo a tal punto que ahora los nuevos circuitos, los procesadores como el azul que vemos, tienen dispositivos o las dimensiones que están dentro de ellos están del orden de 10 a la menos 9. Se ha escalado aproximadamente 1000 veces la dimensión de un dispositivo y esto ha provocado que se integren billones de dispositivos en un área muy pequeña. Usualmente estos procesos de manufactura se han desarrollado con el tiempo, se han mejorado a partir de procesos químicos, procesos también de grabado de materiales, evaporación de materiales, de fotolitográficos. Ahora, el problema es que en Latinoamérica, México no contribuye en estos procesos de manufactura. Sí tenemos en nuestros centros CONACYT investigadores muy importantes, muy fuertes en la parte del desarrollo de materiales, desarrollo de estructuras, nuevas interfaces, nuevos métodos o maneras de crear o conformar una estructura, diversos tipos de materiales que encontramos, como metales, aislantes y semiconductores, pero a una escala de trabajo o desarrollo para manufactura en masa, no hay fábricas de este tipo. En Latinoamérica no hay. Entonces, pues es latente, ¿no? El problema que tenemos con lo del desabasto de dispositivos semiconductores. Probablemente muchos de los elementos que se manufacturan van a empresas prioritarias. Y bueno, todo el mundo está sufriendo en ese sentido, pero obviamente los países en desarrollo son los que son afectados con mayor importancia. Seguramente los aspectos prioritarios de manufactura están en aquellos lugares donde el interés económico es mayor. Bueno, entonces esto nos ha implicado, esta acción de hace algunas décadas de no fomentar el desarrollo tecnológico, de no impulsar el desarrollo de recursos humanos en esta área, pues tiene un costo alto en este momento. Tenemos un costo tecnológico muy alto y bueno, creo que la única manera en la que se ha podido reducir esta brecha es a partir de la generación de recursos humanos. Es decir, tal vez no tenemos tecnología propia con esa escala, pero sí tenemos recursos humanos que logran tener participación en estos procesos de concepción de nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué hacemos aquí dentro de la facultad y que seguramente hacen también en CICESE, en otros centros CONACYT, otras universidades? Principalmente lo que buscamos es hacer incidencia en nuestros y en los programas educativos. A nivel licenciatura, hemos intentado fomentar en los compañeros que trabajan en la disciplina o en la programa de estudios de electrónica, cursos dentro de su plan de estudios, que son diseño de circuitos integrados analógicos, integrados digitales, tópicos selectos de circuitos integrados 1 y 2. Principalmente lo que hacemos en estos cursos es invitar y fomentar en los estudiantes el conocimiento sobre el dispositivo transistor, que tengan ese grado de conciencia. El dispositivo transistor ha sido un elemento que ha cambiado nuestra sociedad de forma muy importante y que en este momento es el que se encuentra en todas las aplicaciones de desarrollo tecnológico. Y bueno, y saber, ¿no? Por qué un circuito digital es diferente que un circuito analógico y que obviamente, aunque el diseño digital o la parte digital es importante, no podemos descartar el trabajo con el diseño analógico porque al final el ambiente con el cual interactuamos tiene una característica en el dominio de tiempo y amplitud continua, es analógico. Entonces, si tenemos que hacer el procesamiento en digital, tenemos que hacer la conversión. ¿Por qué digital? Principalmente el digital a tener paquetes de energía en modo de densidad de carga de electrones, nos ayuda a retener la información, procesarla con menos consumo energético, procesarla tal vez no en tiempo real, almacenarla, etc. Esas cuestiones de digital
son las que son ventajosas. Pero al final sigue siendo un sistema completamente analógico al momento de hacer el diseño. El diseño o la conformación de estos entes eléctricos. Entonces, desde el punto de vista de la licenciatura es donde buscamos fomentar con mayor énfasis. Obviamente en posgrado, bueno, posgrado es complicado porque, bueno, a partir de la existencia, obviamente, y de los mecanismos de la administración actual, en el sentido de no duplicar programas de estudio, pues muchas veces se deja de ofrecer este tipo de especialidades, donde podríamos inclusive aumentar el número de tecnólogos con este tipo de formación. Sin embargo, creo o considero que al menos si el posgrado tiene una característica generalizada de electrónica, es bueno que tenga un conocimiento sobre cómo se pueden hacer estos diseños específicos o con circuitos integrados. Que en las siguientes diapositivas vamos a intentar ver algunos ejemplos para que sea mucho más claro qué es hacer o qué es diseñar un circuito integrado para resolver un problema. En posgrado generalmente pues hablamos principalmente del trabajo que tiene que hacer en procesamiento de señales, en señal mixta. Intentar eso sí, mostrar o tener un fomento de los estudiantes con participación en el diseño de soluciones con tecnologías en la frontera, es decir, que tienen ya dimensiones del orden de nanómetros. ¿Para qué? Para que tengan esa preparación de alto desempeño y se puedan incorporar en compañías de alto valor agregado y que obviamente van a empezar a traer mayor momento, perdón, mayor participación de la inversión mundial en nuestra región. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer esto? En realidad, sí es importante verlo desde el punto de vista de la, del desarrollo teórico, de estudiar cómo es que los dispositivos se conforman, bajo qué condiciones podemos transportar un electrón y con cierto control. Pero sinceramente la parte experimental es la que nos da ese valor que sustenta la formación de los estudiantes. Entonces, esa parte ha sido también importante y hemos intentado construir una infraestructura para que nos dé soluciones a los retos que se están aproximando. Aquí tenemos de hecho estamos aquí en esta parte, aquí estoy. No puedo enfocar con esta cámara, estoy con el computador portátil, pero estamos en el laboratorio donde prácticamente tenemos una estación de pruebas, que es la que está aquí, de este lado. Esa estación de pruebas nos ayuda a que los dispositivos o los prototipos que hemos podido diseñar tengan una validación física, eléctrica, y esa validación nos ayuda a medir con qué grado de efectividad funcionan, cómo es que están resolviendo los problemas. Este laboratorio se ha conformado a partir de financiamiento de IT con clientes de la universidad también, en este caso la parte de investigación de la universidad y inclusive la SEP a partir de algunas convocatorias externas. Pero necesitamos un financiamiento continuo, esa es la parte en la que tenemos que trabajar sobre el diseño asistido por computadora. Necesitamos aproximadamente un financiamiento anual de 120,000 pesos para poder sostener no solo la parte de la caracterización, que aunque es difícil, creo que es un recurso, un gasto de inversión que permanece y que se puede utilizar muchas veces, pero hay un gasto que es continuo respecto a las herramientas de diseño asistido por computadora. Y es aquí algo importante de comprender, que muchas veces a nosotros como trabajadores de la academia nos cuesta mucho trabajo hacerle ver a nuestros colegas administrativos. No únicamente dentro de nuestros institutos, sino hacia afuera, hacia la parte federal, donde vamos a reducir vamos a economizar, vamos a hacerlo austero, algo así dicen. Sí, austeridad, vamos a hacerlo con austeridad. Bueno, pero desgraciadamente es difícil participar en este tipo de actividades cuando México tiene un rezago importante tecnológicamente hablando. Por eso hablaba yo un poquito al principio de esa característica evolutiva
tanto de nuestra sociedad como de la parte tecnológica, en la que en este momento, aunque México quisiera iniciar esta carrera hacia el diseño de sistemas integrados, los demás países ya van muy, muy avanzados. O sea, la estrategia considero que debe ser otra, en la que tenemos que alinearnos con ellos en el sentido de lo que ya se utiliza, de lo que existe, de lo que ya está consensuado sobre manufactura y empresas. Y bueno, a partir de eso, ir construyendo en México nuevos nichos de oportunidad. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque para poder hacer un diseño electrónico específico, un diseño electrónico hecho a la medida, es necesario tener herramientas de cómputo que nos ayuden a decir cuál es el comportamiento físico de los dispositivos que están en las fundidoras o en las fábricas de alta tecnología. Estas fábricas de alta tecnología, como lo es el IMEC, por ejemplo, Europa, eh, utilizan procesos de manufactura comerciales para medir los dispositivos, miden los transistores, los caracterizan y crean modelos. Esos modelos son semiempíricos, de tal forma que el modelo se ajusta a un sistema computacional y con ese sistema computacional podemos hacer el diseño de nuevas soluciones. Recuerdo que en algunas convocatorias muchas veces inclusive pues el mismo factor administrativo tiene como respuesta: el software que está pidiendo es muy caro y por lo tanto se recomienda que el investigador haga su propio software. Ok, sí es interesante como línea de investigación, pero si yo necesito resolver un problema en este momento, no tengo el tiempo no tengo inclusive ese respaldo científico y tecnológico en la nación para poder hacer un software que compita con lo que ya existe en la industria. Entonces, hay dos compañías muy importantes que son Cadence Design Systems y Mentor Graphics, que ahora se ha convertido, lo adquirió Siemens, pero sigue siendo esa um, subcompañía como Mentor Graphics. Y con estas dos compañías compramos software, o más bien adquirimos el permiso, la licencia para el uso académico. Y con esto podemos adquirir también los modelos semiempíricos de las empresas que manufacturan los circuitos integrados y a partir de esto, ahora sí ya empezar a conformar soluciones específicas. Lo que hablábamos al inicio de esta charla es hecho a la medida. ¿Okay? Bueno, actualmente nosotros somos miembros de un consorcio internacional, el cual adopta a las universidades para poder facilitarles esta aplicación, o sea, las aplicaciones en el sentido académico. Ya no somos los únicos, afortunadamente, creo que dentro de los últimos 5 años hemos visto más elementos mexicanos en este tipo de consorcios. Son el caso específico de, obviamente, el INAOE, que es un pionero, el ITESO y, y seguramente creo que he visto a una universidad, a un centro conocido en Querétaro que también estaba buscando parte. Ignoro sinceramente si CESE también busca participación en ese sentido, pero creo que es una oportunidad para comentarles que sí es posible. Es posible que ustedes adquieran estas licencias, este uso, principalmente porque es para una actividad completamente de investigación. Implica un riesgo, es decir, es algo que debe tomarse mucho en cuenta, no participar en actividades empresariales cuando se tienen licencias de este tipo. Porque una licencia del tipo empresarial para el diseño de circuitos integrados es muy costosa. Yo sinceramente no tengo idea cuánto pueda costar, pero hablan de millones de dólares. E inclusive cuando hacemos la gestión, usualmente el departamento administrativo de la compañía Cadence Center nos hacen firmar acuerdos de confidencialidad y también cuestionarios o compromisos en los cuales no hacemos desarrollo, no compartimos material en el países o con sectores que se encuentran comprometidos en el sentido del desarrollo de armas. Bueno, la verdad es que suena un poco extraño, pero es una realidad. Nos dicen que si vamos a hacer circuitos integrados no tenemos que hacer ese tipo de trabajo. Bueno, es una cuestión de un poco difícil de entender, ¿no? Que te ponen ahí en el cuestionario.
¿Vas a hacer un circuito integrado? Sí. ¿Este circuito integrado lo vas a utilizar en un arma nuclear? Pues no vas a poner que sí. Pero bueno, de todas maneras es parte, ¿no? Del compromiso que hacemos en el que no vamos a desarrollar ese tipo de cosas que pongan en riesgo la seguridad de... Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, compañeros. Se durmieron. Veo a un chico que ya está así. Creo que es la cámara que así como... Bueno, está bien. Bueno, pero aquí lo interesante, compañeros, es que noten que hay muchas oportunidades para las personas que estamos estudiando un posgrado en centros CONAS. Si tomamos no exclusivamente la parte de circuitos integrados, pero disciplinas similares, seguramente vamos a tener más oportunidades en el sentido laboral. Tal vez en unos momentos hablaremos un poco más al respecto. Bueno, me gustaría, esta parte va a ser un poco más rápida, que son prototipos de laboratorio. Mi intención en este sentido no es ir hacia la parte técnica, porque más que aburrida, creo que requiere de un contexto mucho más específico. No creo que en este momento el seminario creo que es bueno para difundir el trabajo que estamos haciendo y si alguien se interesa en un problema en particular, pues con toda confianza nos puede buscar para poder hacer una colaboración. Ah, bueno, y es que precisamente decía, y es una tendencia natural del CONACYT o de la administración actual, decir, bueno, es que tú haces ciencia, pero a mí de qué me sirve un telescopio, a mí de qué me sirve un rayo de partículas. Con eso no le voy a dar de comer al sociedad. Con eso no voy a sacar de pobreza a los millones de pobres en el país. Desde mi punto de vista, creo que es una perspectiva muy limitada. Porque la ciencia en sí, por sí sola, nos ayuda, y se ha demostrado, la historia nos ha demostrado que la ciencia por sí, por el simple hecho de existir, ha hecho que los pueblos evolucionen. Eso sí, el problema ha sido que muchas veces la ciencia era exclusiva y ahí es donde hubo problemas. Pero creo que en este momento muchos de nosotros provenimos de sectores socialmente uh, muy básicos, por así decirlo. Es decir, yo provengo de un sector social donde no he sido privilegiado. No obstante, creo que el trabajo que hemos hecho me ha dado la oportunidad de explorar otras fronteras, de trabajar con otra gente, aprender de ellas, etcétera. Creo que eso es interesante. Y también como experiencia en un centro CONACYT, como experiencia en CICESE, ustedes seguramente la están teniendo y la van a tener. Es importante que la aprovechen. Pero entonces el CONACYT también nos dice, bueno, si estás haciendo ciencia y está bien, pero necesitas también enfocarla. Es decir, nuevamente retomo el tema del balance. Ok, si hacemos solo ciencia básica, ok, sí, efectivamente, no vamos a verlo reflejado de inmediato. Es decir, necesitamos aplicar lo que estamos haciendo a un problema más. Y ha sido más o menos el espíritu que hemos intentado adoptar, con el cual sí coincidimos con de poder tomar esos problemas que estamos observando para resolver problemas específicos. Aquí en la facultad y en el laboratorio nos enfocamos principalmente en el diseño de convertidores de datos, de ese puente entre el dominio analógico y digital. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunos prototipos, por ejemplo, el que tiene una lupa, esa yo lo ¿qué? Tiene ya secciones analógico-digitales, por ejemplo, aquí el chip que está en la parte inferior izquierda tiene un convertidor analógico-digital y ya interactúa con una sección de lógica o una máquina de estados que es completamente digital. Son prototipos que hemos conformado en el laboratorio. Y dentro de los problemas que buscamos atender con esta investigación, la aplicación de los ASICs, es, por ejemplo, hemos notado que se puede desarrollar tecnología para mejorar la vida de las personas. Actualmente, a partir de la diferencia que va a existir entre edades y también por problemas, consecuencias que la forma de vivir e inclusive los fenómenos, como decíamos al inicio, naturales, como lo puede ser una pandemia que
aísla a la gente, y por el mismo aislamiento deja de hacer ejercicio, deja de estar activa, al menos para caminar, y vamos a empezar a desarrollar en México una edad mayor y obviamente otras enfermedades. El caso de las enfermedades cardiovasculares es que el 38% de las muertes en el mundo creo que están causadas por una enfermedad cardiovascular. Y en México, pues el porcentaje debe ser mayor. Ahora, el problema de este tipo de padecimientos es que muchas veces son padecimientos que son asintomáticos, es decir, el paciente pues puede estar tranquilo, de repente se siente un poco cansado, un poco mareado, se toma una coca y ya, ¿no? Pero en realidad ese no es un buen mecanismo. Obviamente sí, el ejercicio, la buena alimentación, etcétera, deben ser los factores primordiales, pero va a llegar un momento en el que vamos a necesitar que muchos estén teniendo un monitoreo constante de enfermedades cardiovasculares. Ahora, el diagnóstico de una enfermedad cardiovascular es complicado, porque el cardiólogo, que para empezar cobran mucho, hay muchos, etcétera, tienen que ver el electrocardiograma impreso y a partir de su experiencia determinan si la persona tiene o no el padecimiento. Pero además de esto, es decir, en la identificación de parámetros se puede encontrar un mecanismo para decir con qué grado de probabilidad la persona tiene un padecimiento. Es decir, no pretendemos que el sistema electrónico se convierta en un médico, más bien que se convierta en un asistente del personal de salud para poder manejar con esa cantidad de personas que buscan determinar si tienen un padecimiento isquémico o un padecimiento cardiovascular o no. Aquí en la facultad, la doctora Gisela eh, trabajó en un diseño de un sistema que extrae características y clasifica los pulsos provenientes de un ECG para determinar si tienen un grado de isquemia cardíaca o no, que es uno de estos padecimientos vasculares que usualmente no tienen síntomas. Este resultado lo tuvimos a partir de una lógica difusa. Prácticamente lo que hace el sistema es, teniendo el ECG en formato digital, ese formato digital puede entrar a un descriptor que extrae información, toma el pulso del ECG y a partir de la morfología del ECG puede levantar banderas digitales diciendo que este sistema o esta forma del ECG no es normal. Pero no únicamente en el sentido de encendido o apagado, sino de una forma estadística. Toma muchos pulsos y a partir de esa cantidad de pulsos puede determinar con qué grado de probabilidad podemos tener un elemento normal. La gran ventaja de esto es que el sistema puede sintetizarse en un circuito muy pequeño con una máquina pequeñas y que obviamente en algún momento podría ser adaptado y adoptado en un sistema más portable. De tal manera que el algoritmo inclusive, si es que no está incluido ya en la parte vestible o interna de detección, puede inclusive compilarse dentro de un handset más pequeño. Pero en este caso, este trabajo lo que muestra es que con pocos recursos se puede tener una máquina de estados que de alguna forma determina si tenemos o no ese padecimiento cardiovascular. Esta publicación está disponible desde el año pasado y si gustan la pueden leer para darnos su opinión. Se llama On-Chip Physiologic Synthesis of Ischemic Heartbeat Classifier. Fue publicado en el Transactional Circuits and Systems 2 del año pasado. Bueno, entonces en este sentido, la parte de conversión o de diseño de convertidores de datos es algo muy interesante, es decir, el problema del algoritmo de isquemia cardíaca es que necesitamos convertir el ECG en digital y para convertirlo a veces necesitamos una gran cantidad de recursos. Muestra es el chip que estábamos viendo hace unos momentos. Donde el convertidor analógico digital, más allá de que se lleva la cuarta parte de un prototipo, consume mucha energía. Y al momento de ser implantado, obviamente buscamos que la batería dure años con el propósito de que no se esté interviniendo al paciente. O inclusive si no es implantable pueda tener una mayor duración para que no tenga un monitoreo constante. Obviamente eso hace productos más autónomos.
La parte de convertidores de datos generalmente se obtiene a partir de la conformación de circuitos eléctricos que tienen básicamente elementos que conocemos, como son resistencias, condensadores, elementos activos que funcionan como amplificadores y comparadores de nivel. Ahora, el problema de un convertidor de datos es que muchas veces tienen una característica que no es omnipotente ni omnipresente. O sea, no puede funcionar el convertidor de datos de igual forma para todas las aplicaciones. Y ahí es donde generalmente se involucra el diseño hecho a la medida, porque muchas veces nos han preguntado, yo tengo un problema que necesito resolver. Por ejemplo, el caso de la isquemia o el caso de un detector, etcétera. ¿Por qué no tomo un, este, un sistema reprogramable como un Arduino, como una FPGA y lo aplico a todos los problemas? Bueno, esa parte creo que es difícil de discutir cuando hablamos de un prototipo, pero cuando ya hablamos de una cuestión implementada, es completamente claro que el diseño de un ASIC, representa muchas ventajas, principalmente por autonomía energética y porque inclusive estos elementos o estos sistemas que son genéricos, muchas veces no contienen las especificaciones, no contienen la, las prestaciones para poder cumplir con los requerimientos del sistema. Nada más quería saber si sigo con ustedes porque creo que hubo un problema con la video de allá. ¿Sí, verdad? ¿Sigo con ustedes? Sí, Ah, sí, ok. todo bien. Ok, sí, gracias. Les comentaba que entonces el problema es que muchas veces estos sistemas reprogramables no cumplen con las especificaciones. Entonces, en vías de hacer un sistema que cumpla con las especificaciones y además busque o llegue a conformar un sistema eh, autónomo, tenemos que diseñar los sistemas de forma específica. Por ejemplo, aquí vemos un convertidor de datos que contiene principalmente esos bloques fundamentales, electrónicamente hablando, pero que utiliza técnicas de sobremuestreo para llevar lo que generalmente vemos en amplitud, llevarlo en un tren de bits. Ese tren de bits lleva la misma información que un convertidor tal vez de arquitectura tradicional, que se le conoce como flash, con 20 bits, pero al momento de hacer sobremuestreo podemos llevarlo con pocos niveles de cuantificación, es decir, una trama de bits más pequeña puede tener la misma información si se muestra a una velocidad más grande. Y luego si le incorporas un filtro, eso puede lograr una mejoría en la resolución con la que puedes hacer la conversión. Pero ahí el problema en este trabajo es que mostramos que el diseño del amplificador operacional que conforma los filtros tiene limitantes. Y hemos visto muchos trabajos donde hacen un amplificador muy fuerte, con muchos transistores, muy grande, pero sinceramente cuando se añaden dispositivos o nuevas etapas para poder darle un boost o una mejora al sistema, tiene como consecuencias otros elementos. Principalmente se traduce en mala distorsión, mucho consumo energético y que al final no cumple adecuadamente con requerimientos. Entonces ahí entra el ingenio como tecnólogo en el que, bueno, puedo tener una solución distinta. Por ejemplo, una etapa analógica que corresponde al uso de un condensador en un amplificador operacional tiene un filtro, tiene una característica discriminatoria para algunos intervalos en frecuencia. Pero obviamente cuando consideramos las limitantes de ese amplificador, vemos que existe una serie de elementos que alejan al comportamiento de un filtro ideal. Aquí principalmente el elemento que lo limita es la forma en la que el voltaje de un puerto se traduce a la corriente de otro. Se conoce como transconductancia. Conforme los dispositivos se han ido escalando, se han ido más pequeñitos, haciendo más pequeñitos, ese parámetro conocido como transconductancia es cada vez más débil. Entonces, en los nuevos procesos de manufactura, esta transconductancia débil empeora las prestaciones de los sistemas. Pero podemos contrarrestarlo, tal vez, con una etapa analógica adicional
que inyecta, digamos, un monitoreo del error hacia el mismo potencial que estamos introduciendo en el sistema para mejorar, para de alguna forma darle una ayuda al sistema. En este caso, este elemento que da una ayuda al sistema es una transconductancia auxiliar, la cual inyecta la corriente en el sentido contrario. Prácticamente estamos haciendo control, retroalimentación negativa para inyectar la descompensación por una transconductancia pobre. Simplemente con hacer esa inyección logramos mejorar la respuesta en tal forma que teóricamente el filtro va a tener una menor cantidad de elementos que lo alejan de su comportamiento ideal. Entonces, es más o menos una manera de explicar ideas que tenemos, cómo las resolvemos, y bueno, al final esto lo llevamos a la construcción de un convertidor analógico digital, el cual contiene solo dos amplificadores operacionales, un comparador, y logra una resolución del orden de 10 bits. De hecho, experimentalmente logramos obtener 9.75 bits, que es una cuestión más bien de la caracterización espectral. Pero esto quiere decir que podemos tener un convertidor en un espacio muy pequeño. De hecho, aquí vemos en la parte de la izquierda un patrón geométrico que contiene los transistores, las resistencias, los condensadores, designados de forma específica para obtener esa cantidad de bits en una frecuencia de muestreo del orden de 500 MHz. Y en esta imagen ya vemos el dispositivo ya manufacturado. Podemos hacer un poco de correlación. Estos cuadritos que se ven aquí en la parte superior son los condensadores de la última parte. Esta parte que está aquí abajo es el control de las fases del convertidor. Se encuentra obviamente oculto por el proceso de manufactura. Y de hecho, aquí lo tengo. Es un sistema que nosotros inclusive estamos o caracterizamos. Básicamente lo que hace el convertidor es que toma una señal analógica, la cual estoy inyectando a partir de este cable en azul, y esa señal analógica va a la parte de este modulador. Es un convertidor analógico digital que saca una trama de bits, unos y ceros, solo de un nivel de cuantificación. Y al momento de correr la conversión, en este caso de obtener los datos, lo voy a hacer aquí en tiempo real. Disculpe, ¿Sí? un favor. ¿Será que podría detener su presentación para que Sí. podamos ver en grande Ah, la sí, es que están con la imagen? pantalla, sí, es cierto. Sí, por favor. ¿Así? En dos participantes creo que con el de principal. Reduce y aumenta esta parte de ¿Perdón? electrónico. Yo quería ponerme en primer plano, pero creo que no puedo porque... No, tendría que desactivar el share screen, compartir pantalla. Ajá, ok, listo. Ahora sí. Entonces ya me ven y puedo ponerlo así. Bueno, yo ya deshabilité el compartir. Ya ven más la pantalla, ¿no? Ajá, es cierto. Bueno, aquí está el convertidor analógico digital. De hecho, lo que tenemos aquí como elemento de muestra es una tarjeta. Esa tarjeta la diseñamos aquí y lo que hace es que tiene un circuito el circuito integrado está aquí adentro. Voy a intentar apagarlo y abrirlo. Para que se vea el zócalo. A ver si se logra ver. Ahí se ve el zócalo, cómo se abrió. Y en la parte superior tengo un chip. Es más o menos, está incrustado. Pero pero lo tengo aquí en una caja de Petri. Prácticamente este empaquetado, como lo muestro aquí en la caja de Petri, es el que coloco en la tarjeta. Y es el circuito que vimos hace unos minutos en la imagen del patrón geométrico. Y entonces la parte de la señal que estoy obteniendo
la alimento hacia el circuito y luego el sistema tiene un analizador lógico que me determina la trama de bits. Aquí veo los unos y ceros. Esa trama de unos y ceros va a cambiar si yo cambio la morfología de la señal de excitación. De hecho, ahí ya cambió la morfología de unos y ceros. Usualmente usamos estos equipos para capturar la información en unos y ceros, y una vez que tenemos los unos y ceros como vector, los llevamos a cualquier sistema para calcular el espectro. Usualmente lo hacemos con la transformada de Fourier. Bueno, entonces ese setup es el que se encuentra aquí en la imagen. Bueno, y en la caracterización experimental, ya al momento de obtener la densidad espectral de potencia, bueno, de energía ya en este sentido, porque no es periódica completamente, ya obtenemos una figura de mérito que nos dice que también hace su trabajo el circuito eléctrico, el convertidor de datos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, creo que es importante mantener la parte de diseño y aplicación. A ver, un momentito, por favor. Perdón, es que hay una persona aquí y estaba parada desde hace rato y me llamó la atención que parece que necesitaba apoyo, pero ya. Bueno, entonces les decía, este trabajo está disponible en un artículo que publicamos en IEEE Access. Entonces, si gustan leerlo, también te dan like, me darían las gracias. Dele like, como dicen, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos? Yo creo que ya se cansaron, ¿verdad? Llevamos una hora. Porque sí, el que está hasta allá ya está haciendo así. Ok, bueno, vamos a ver nada más dos ejemplos muy rápidos de lo que hemos también estado trabajando aquí como elemento de aplicación y bueno, ya abriremos comentarios. Sentido de aplicación hacia la instrumentación, porque instrumentación tiene un... Los astrofísicos muchas veces necesitan medir radiación de muy alta energía. Que recuerden, muy alta energía no significa que tengan gran magnitud, más bien que hablamos de una longitud de onda muy corta. Y eso obviamente provoca que no cualquier detector puede identificar este tipo de radiación. Usualmente para detectar radiación gamma o radiación que proviene del espacio para identificar cuestiones del universo, tiene una característica muy leve, en lo cual se utilizan fotomultiplicadores. Pero el problema de los fotomultiplicadores es que generalmente son tubos muy grandotes, que además de ser pesados y grandes, y requieren una energía del orden de los megavolts para poder funcionar. Bueno, entonces, les decía, una solución que hemos tenido en este momento es poder tener o incorporar un diseño específico para poder detectar esa radiación de alta energía y a partir de una señal muy pequeña, de muy baja amplitud, muy rápida, pero también que está contaminada por la interacción o la dispersión de las partículas con el sustrato, pues hay que clasificar, hay que discriminar el elemento para poder convertirlo en una señal pulsante que tenga que ser convertida al dominio digital y ya una vez que esté en el dominio digital,
poder hacer el procesamiento tal vez para hacer un patrón de ráfagas o inclusive para observar el espectro. Pero esa parte, el puente entre el dominio analógico y digital es el que muchas veces cuesta trabajo, porque podríamos tal vez comprar un convertidor analógico-digital, es costoso, pero tal vez podemos lograr una resolución del orden de 12 bits a una frecuencia para anchos de banda muy grandes del orden de 100 MHz. Pero colocar un amplificador, un convertidor analógico digital de esas características puede no sonar tan costoso. Sin embargo, usualmente para astroinstrumentación se requieren miles de esas detecciones. Entonces, tendríamos que utilizar miles de convertidores si se quiere hacer al mismo tiempo o hacer un sistema de lectura a partir de una característica secuencial, lo cual es muy caro. Entonces, una propuesta alterna puede ser el uso de convertidores de sobremuestreo, es decir, lo que hablábamos al principio, tener una señal en tiempo continuo y amplitud continua, que pueda ser distribuida como un patrón de bits de un solo nivel de cuantificación. Básicamente es lo que vemos en la imagen. Una secuencia en tiempo y amplitud continua, como la roja, se hace procesar por un sistema de esta característica y termina siendo un tren de unos y ceros. Pero noten cómo ese tren de unos y ceros tiene una variación en la ocurrencia de unos y ceros con base en la morfología del patrón que estamos observando. Si ese patrón de unos y ceros se evalúa en el dominio espectral, entonces lo que observamos es cuánta energía en promedio se está recibiendo del detector de partículas. Y no solo eso, inclusive ya con una máquina de estados o con una característica digital podemos reconstruir el pulso y bueno, ya hacer la interpretación que buscan los astrofísicos. Este elemento se ha hecho en colaboración importante con la UNAM, con el departamento, el Instituto de Física de la UNAM y el INAOE. Hicimos ahí un trabajo entre los tres para poder conformar esa parte. Ellos están dedicados más bien a la parte de la conformación del sistema en general y nosotros nos estamos colaboramos con ellos principalmente en el diseño del convertidor de este tipo. Aquí vemos una fotografía de la caracterización experimental y bueno, creo que ha sido una buena experiencia. Actualmente siguen en proceso esta investigación y bueno, esperemos que ellos también le encuentren la aplicación necesaria. Finalmente, me gustaría mostrarles un trabajo también que hemos hecho sobre diseño o ideas hacia la característica o la conformación de sistemas caóticos. El caos como fenómeno físico tiene muchas aplicaciones, principalmente como una dinámica que se utiliza para la conformación de sistemas criptográficos, inclusive a través de la sincronización de estados, o bien también se ha utilizado bastante para poder emular sistemas ciberfísicos. Es una tendencia natural en este momento identificar esa dinámica y bueno, el caos se ha hecho de muchas formas. Se ha utilizado principalmente el ruido de la radiación electromagnética del espacio, se ha utilizado el mismo ruido de los dispositivos electrónicos. Hay muchas formas de hacer caos para poder generar secuencias aleatorias o pseudo-aleatorias. Y hemos descubierto que también pueden utilizarse inconsistencias en las rutas de máquinas de estado. Por ejemplo, en esta imagen vemos una cadena de compuertas XOR de 3 entradas, las cuales tienen inconsistencias al momento de los estados retroalimentados. Esta parte, de alguna forma, es posible siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, principalmente de las trayectorias entre los niveles lógicos de las compuertas digitales. De esta manera hemos podido conformar una familia de sistemas caóticos booleanos, los cuales tienen aplicaciones principalmente en este tipo de sistemas de generación de números aleatorios. Y para mostrarlo hemos hecho prototipos con estas tecnologías. En este caso fue una tecnología de 180 nanómetros, la cual contiene circuitos booleanos que están aquí resaltados como BCO1, BCO2, son los que observamos en la parte de arriba. Esa parte de caos booleano puede hacerse inclusive de hecho a la medida, pero también aquí lo hicimos utilizando compuertas de una familia de celdas estándar, utilizando
una filosofía de síntesis de compuertas digitales. Los resultados experimentales nos han mostrado que efectivamente es posible hacer caos, es decir, que la secuencia sea impredecible a partir de el cumplimiento de esas especificaciones de diseño. También este trabajo está disponible en el artículo, que ya tiene 2 años que lo publicamos, y bueno, también si necesitan información adicional, estamos a su disposición. Bueno, ¿qué retos tenemos principalmente como tecnólogos y docentes? Es principalmente incluir en el estado del arte o el estado del arte en los programas de asignatura, es decir, enseñar a los jóvenes de licenciatura que pueden participar utilizando diseño de sistemas full custom con herramientas muy competitivas. Yo considero que es prudente en el sentido académico. Muchas veces dicen, no, es que al chico de licenciatura no le puedes enseñar eso porque es muy difícil. Todo lo contrario, creo que están en un intervalo de su vida que adaptan perfectamente este tipo de conocimiento. Por lo tanto, creo que es evidente y es necesario motivar a las nuevas generaciones, transmitiendo la pasión por nuestra disciplina. En el sentido académico, pues sí, buscar balancear la actividad en el aula y la investigación para no descuidarlas y que esa dupla pueda darnos resultados satisfactorios. Obviamente buscar financiamiento y la gestión de los cursos a nivel nacional y mundial. Una parte importante es tener soporte legal para la creación de convenios y bueno, obviamente esto nos da como resultado que todo esto es un trabajo en equipo. Pues muchas gracias, yo les agradezco por su disposición, por el tiempo que me han dado para platicar un poquito con ustedes de lo que hacemos aquí en la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Y bueno, aquí dejo el directorio en el caso de que busquen también tener contacto con la facultad. Nuevamente, gracias. Sería todo por mi parte. Gracias, Ok, doctora. sí. ¿Preguntas? ¿Ustedes que están aquí? ¿No les quedaron dudas? Bueno, mientras voy leyendo aquí por el chat. Aquí vamos al chat. Sí, pregunta Jesús Martín. Dice, dice que él está tratando de ver cómo ligar el área de diseño de circuitos integrados a su área que es control. Y otra duda es que si las empresas que mencionó al inicio, que si trabajan para ellas o son marcas a las que se les compran las licencias. Sí, gracias. Efectivamente, son preguntas muy interesantes. Voy a empezar con la segunda. Respecto a las empresas, las compañías Cadence Design System y Mentor Graphics principalmente alimentan a las compañías de diseño. Por ejemplo, la compañía Intel, tengo entendido que ha intentado también desarrollar sus propias herramientas, pero al final siguen utilizando este tipo de herramientas para hacer el desarrollo de sus procesadores. Es decir, un procesador tiene muchas compuertas digitales, partes de memoria, etcétera. Pero hacer este tipo de diseño para hacer los patrones geométricos y las simulaciones y toda la parte de modelado y caracterización eléctrica y validación, tiene que hacer con una herramienta de cómputo porque sería poco viable o factible conformar prototipos y validarlos solo con la experimentación. Entonces, estas dos compañías generalmente a los que son sus clientes principales son estas compañías que diseñan procesadores, circuitos para las aplicaciones de todos los días. Nosotros no le trabajamos a esas compañías. Como comentado al inicio, creo que es una parte que hace falta. Es decir, en México hay algunas empresas que trabajan sobre diseño electrónico. Principalmente hay algunas en el Bajío. Y en Guadalajara también existe un par de ellas. Muchos de los egresados, tanto de la facultad, luego que van a centros CONACYT, han encontrado una gran oportunidad en estos centros de diseño. Y generalmente lo que ocurre con ellos es que van escalando y llega a un punto en el que ya se encuentran en transnacionales como Microsoft, como Google, como Apple, donde pueden trabajar en específicos. Entonces, más bien lo que sí me gustaría aclarar es que nosotros
compramos las licencias, más bien adquirimos el permiso de usar el software a través de una cuota que es poco significativa para ellos, pero es como un compromiso que ellos tienen también con la sociedad. Entonces, si lo usamos desde el punto de vista académico, entrenamos a los compañeros, a los estudiantes para que sepan utilizarlas y hacer diseños e innovación, ellos en su currículum, en su parte de formación, pueden mostrar este conocimiento e incorporarse a empresas de diseño mucho más grandes. Claro que sería para nosotros muy bueno y es algo que buscamos, entender cómo hacer vínculo con empresas que diseñan y que nos puedan inclusive delegar alguna parte de sus productos. Sería un ejercicio muy interesante y estamos en la búsqueda de ello. La primera pregunta, control. Yo creo que control está en todo. Yo le decía ayer a una estudiante, si tú sabes control, creo que vas a poder tener una adaptación mucho mayor a cualquier disciplina. Por ejemplo, también hemos hecho algunas cosas sobre gestión de energía. Usualmente tenemos una celda solar, un sistema piezoeléctrico, una batería que de alguna forma convierte un transduce energía. Y se utilizan convertidores de tipo DC-DC, del tipo elevador, reductor, por ejemplo, o del tipo conmutado. Y usualmente esas baterías con esos convertidores necesitan una parte de control. El problema con este tipo de sistemas de autonomía energética es que el control muchas veces es fuerte, es grande y un pequeño sistema que tiene una celda solar y que se gestiona con un convertidor DC-DC que son 3, 4 componentes, se controla con un FPGA. Y creo que ahí es donde nuestra participación como diseñadores full custom o hechos a la medida es muy importante. Hemos fomentado o inclusive hemos ya ideado algunos mecanismos para hacer control de estos sistemas de energía, haciendo seguidores del máximo punto de potencia completamente integrados. Y el seguidor del máximo punto de potencia es un buen ejercicio como control. De hecho, los hemos hecho a partir de controles del tipo High Quibbing o Perturba y Observa, pero en realidad consideramos que un control basado en eventos también sería muy satisfactorio. Es lo que estamos intentando trabajar en este momento. No sé si con eso respondí de alguna forma a su pensamiento. Muchas gracias. Sí, 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 con eso me queda bastante claro. Y sí, justo esa era mi duda de como lo que comenta del FPGA, porque muchas veces, ya que puedes tener el diseño de control, creo que a veces es más fácil no ocupar estos equipos ya diseñados y cargar ahí tu control y utilizar los periféricos. Pero a veces pienso yo que cuando es en implementación y ya en físico, no sé, en una planta o en un vehículo o algo, siempre es mejor hacerlo a la medida, ¿no? Para lo que usted mencionaba, el uso inteligente de la energía, para las dimensiones y todo. Dos dudas más rápidas. Mencionó que han hecho hasta 10 a la -9 el escalamiento, me parece. Es que el transistor tiene... Encuentro... En una diapositiva mencionó de las dimensiones Sí, del dispositivo. Quiero mostrar un, un una diapositiva, pero es de otro tema. Entonces, rapidísimo, déjeme abrir esta diapositiva y le intento explicar muy rápido, ¿no? Ahí está. Voy a compartir la pantalla, si me lo permiten nuevamente. Claro, claro. Bueno, no sé si está viendo una que dice diseño de circuitos integrados analógicos. Sí. Bueno, el transistor MOS es un dispositivo. Esta es una imagen de más o menos cómo se compone la tecnología planar CMOS. Se llama CMOS porque es metal, óxido semiconductor. Metal es el que es conductivo, el óxido es que es aislante en verde y semiconductor el azul. El sándwich MOS es el que hace la acción de apagar o encender un dispositivo. Aunque en realidad ya no es metal, es polisilicio, entonces debe ser POS, pero bueno, tradicionalmente decimos que es MOS. Pero cuando es MOS,
y tenemos un transistor que transfiere o que controla electrones y otro transistor que transfiere o controla huecos, que es ausencia de electrones, tenemos carga negativa y carga positiva, entonces hablamos de complementario, por eso es Complementary Metal Oxide Semiconductor, o CMOS. Este transistor entonces tiene una dimensión que se le conoce como longitud, que es la extensión de la compuerta desde el extremo izquierdo hacia el derecho de la zona verde. Esa se conoce como la longitud de compuerta del transistor y es un parámetro de manufactura. Es el parámetro que, si usted en algún momento, por ejemplo, si ve en el procesador de su PlayStation, en qué tecnología está hecho. Yo alguna vez vi que el PlayStation estaba, por ejemplo, el de hace 10 años estaba hecho en tecnología de 90 nanómetros. Seguramente el procesador del PlayStation ahorita está hecho con una tecnología de 10 nanómetros, 8 nanómetros. Esto quiere decir que de aquí a acá el transistor tiene una longitud de 8 por 10 a la menos 9. Y es lo que se va escalando, se va haciendo más pequeñito. En los 90 esto era del orden de 10 micrómetros, 10 por 10 a la menos 6. Y ahora es del orden de 10 nanómetros. Se ha escalado en gran magnitud. Y bueno, es ahí a lo que nos lleva a un límite tecnológico donde próximamente puede ser que ya no encontremos dispositivos más pequeños. Exacto, esa era mi pregunta. Más o menos ¿qué estimación tienen ustedes de a cuándo ya tendríamos realmente ese problema encima de las dimensiones, ¿no? De que ya estarían chocando Sí, ya con las características del elemento. ya lo tenemos, sí, porque creo que Intel recientemente reportó su último manufactura en el orden de los 4 nanómetros. Considero que 2 tal vez nanómetros por debajo, no sé, lo veo difícil. Yo he notado que el IMEC es un consorcio importante también que he visto que tecnología muestra mucha de la tendencia que va a haber o que hay en el planeta. Ha dejado de ser manufactura planar y ha comenzado a ofrecer, aunque sea de forma experimental, dispositivos fotónicos. Eso significa que tal vez los próximos circuitos integrados sean mixtos en el sentido de electrofotónicos, que algunas partes funcionen con luz, partes con Ok. electrones. Entonces, pues ahí va a estar el reto importante, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos muchos ingenieros de alto desempeño. Ese es el reto de nosotros, más bien de ustedes como nueva generación, como jóvenes, que tienen que, además de entender o de ir hacia la innovación actual, entender todo lo que venía antes, entenderlo y luego empujar hacia adelante. Esa parte, pues sí, pero veo que no es una limitante en realidad. Mientras exista esa energía, creo que se puede hacer. Muchas gracias. Y ahora más para cerrar, para no volver esto una plática aquí nada más entre nosotros dos, ¿tienen ustedes o han desarrollado alguna metodología para acercarse a las empresas, ustedes como unidad académica? Sí, de hecho lo hemos hecho a partir de la comunicación con ellos, con inclusive egresados. Por ejemplo, le voy a platicar un poquito del caso de la Facultad de Electrónica. Aquí la facultad tuvo un egresado que es Palomino, no sé si usted ha escuchado hablar de esta persona. Él se graduó de la licenciatura aquí y luego hizo la maestría en INAOE. Y luego se le ocurrió poner una empresa donde daban soporte a modems de Motorola. Y poco a poco fue evolucionando su compañía al punto en el que ya hacía diseños para empresas en silicio. Cuando empezaban los 90 esa parte de hacer analógicos, etcétera, ahí parece que hubo una oportunidad y empezó a mostrar el músculo tecnológico a otras compañías. Y entonces le vinieron a comprar esa parte de servicio a Motorola, la compañía Motorola, que después ya evolucionó hasta lo que ahora es Intel. Intel no está en Puebla porque en esa ocasión, en ese tiempo, al momento de intentar Intel hacer su site aquí en Puebla, el gobierno de Puebla dijo, vamos, de aquí soy, y entonces les quiso cobrar impuestos. ¿Qué hicieron? Lograron ir, yo creo que alguien en Guadalajara vio esto y dijo, vénganse para acá, buscamos un mecanismo, y
Y bueno, ahora tienen el centro de diseño más grande, yo creo que de la... Entonces, bueno, pues a Puebla se le fue, la verdad. Ahora lo tiene Guadalajara. Y bueno, ¿por qué no pensar en otras compañías, ¿no? Como lo puede ser Global Foundries, etcétera, ¿no? Nuevas compañías que lleguen en algún momento a México, nos hagan partícipes de esa parte. Porque lo que decía hace unos, al inicio, es, es como que difícil que venga alguien y que diga, no, vamos a hacer que México tenga su propia manufactura. No lo sé, a lo mejor como los chinos, ¿no? Que así lo hicieron un poquito, pero los chinos esto lo empezaron hace décadas y ahora son los que dominan el planeta en ese sentido. Claro, sí. Sí, sí, lo menciono porque creo que el CICESE tiene una posición bastante interesante geográfica en las ciudades Ujú. de Tijuana y Mexicali. Y la posición académica que une al CICESE con otros centros como ustedes, yo creo que podría ser beneficioso, ¿no? Si se plantea algo interesante. Bueno, muchas gracias, Gracias. Víctor. Muy, muy buena presentación. Yo Gracias. conozco la UAP, por ahí tuve la oportunidad de visitarlo una vez. Gracias. Bueno, aquí los esperamos cuando estén de nuevo de visita. Será un gusto recibirlos. Gracias, doctora. Bueno, hay otra pregunta. Dice que sí, ¿cuál es el costo aproximado de mandar a fabricar un circuito integrado como el que ustedes están diseñando? Bueno, que esta persona entiende que lo están fabricando en Taiwán y que sí, en qué empresa es que se lleva a cabo esta fabricación. Y nosotros lo hacemos en Taiwán a partir de un consorcio en Europa, que es el Europractice, se llama el consorcio. Entiendo que es una asociación de empresa, de parte de universidades, en la que hacen el vínculo con las fundidoras, en este caso UMC, que son unas de las compañías, era TSMC, que hemos visto que está bajando su participación, Global Foundries entre ellas, y son las que generalmente ofrecen procesos de manufactura a un costo relativamente accesible. Digo relativamente porque el más viejito, un proceso de 180 nanómetros, cuesta del orden de 80,000 pesos la manufactura. Y si tú envías un diseño, generalmente son 1.5 milímetros cuadrados, el chip es un 1.5 milímetros cuadrados, te dan unas 50 muestras. Y hacer eso te cuesta del orden de 80,000 pesos. El problema es cuando entra al país. Cuando el chip entra al país, dicen, a ver, esta factura dice que costó 5,000 euros. ¿Y qué es? No, pues es un chip, ya le explicas y dicen, pero pues como dice 5,000 euros, tú no tienes que pagar el 30% porque está entrando a México. Entonces haces 80,000, añade el otro 30%. En realidad, con unos 120,000 pesos puedes hacer un buen prototipo. Yo creo que en el sentido de investigación no es tan lejano, creo que es interesante. Y ya de ahí hacia arriba, porque por ejemplo un proceso de 65 nanómetros está en el orden de los 400 pesos y apenas por curiosidad vi más o menos cuánto costaba el de 22 nanómetros, estaba en el orden de los 3 millones de pesos. Sí, aquí me estoy viendo una pregunta de... Sí, gracias Gustavo, no sé si sí respondí adecuadamente. Bien. Dice Jesús que si tenemos programas de doctorado, aquí en Puebla, yo recomiendo ampliamente para circuitos integrados el INAOE. Tiene un programa de doctorado específicamente para diseño de circuitos integrados. Nosotros aquí en la facultad recientemente tenemos un doctorado de nueva creación, que es doctorado en investigación aplicada. Y sí estamos intentando incorporar un poco esta parte, obviamente porque tenemos infraestructura, pero específicamente en circuitos integrados, el INAOE. Creo que no hay otro en el país. Pero seguramente aquí en la facultad, si alguno de ustedes está interesado en ingresar, podríamos tener una parte de ese trabajo, ¿no? Momento alternativo. Bien. Ok, bueno, parece que... Ah, ¿tu correo? Sí, mi correo, lo puse al inicio, de todas maneras lo pongo en el chat.
Bueno, Gracias. ok. Bueno, pues creo que con esto vamos a ir finalizando el seminario. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, por la plática. Haremos llegar una constancia de agradecimiento por la participación y pues de esta parte sería todo. Chicos, un aplauso por favor.